Amén. Ahora, hablando acerca de la reverencia, de este asunto de la reverencia, quizás alguien pueda decir, pero eso es de la tradición, eso no es bíblico, no hay que tener esa reverencia en los cultos o esa dedicación, eso es cosa de costumbre, de tradición. Pastor Anderson, ¿es correcto decir que la reverencia es solamente cuestión de tradición o que eso es bíblico a la hora de adorar a Dios? No, hermano, la reverencia no es parte de tradición, ni debe ser parte de la tradición. Mencionaba hace un momento el hermano Pantoja, el hermano pastor Pantoja, de que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, no porque les enseñamos debemos hacer lo que sea fuerza, porque es una tradición, sino que lo hemos comentado hace unos momentos que es algo personal. Entonces, hemos visto cómo las tradiciones destruyen no solamente las grandes ciudades, no solamente las iglesias, sino que destruyen totalmente incluso vidas privadas. Una vez más, la comunión con el Señor no debe ser tradición, es algo personal. Debe ser, debemos estar centrados bíblicamente en esta relación que tenemos con el Señor, ¿verdad? Nuestra reverencia debe ser algo que sentimos nosotros. ¿Por qué amamos al Señor? Dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Amén. Y así, consecuentemente, vemos muchas partes en la Escritura que nos mencionan cómo debe ser la verdadera reverencia delante del Señor. No es algo, mencionó también nuestro hermano pastor Pantoja, de este pasaje de Saúl, ¿verdad? Entonces, donde no es a fuerza, porque cuando Dios habla, el que conoce al Señor debe entender y hacer caso lo que el Señor dice. Entonces, tenemos que dejarnos de tradiciones, olvidar las tradiciones, porque muchas veces la tradición nos llevará por un lado equivocado. Recordemos que cada iglesia tiene una tradición diferente y a veces entra alguien con una tradición dentro de la iglesia y quiere inculcar esa tradición. Tenemos que olvidarnos de tradiciones y empezar la reverencia como debe ser, algo personal. Tenemos que aprenderlo de corazón, en espíritu. Dice el Señor que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no porque vienes de tradición, sino porque tu reverencia viene de tu comunión con el Espíritu Santo. Pienso yo que esta es la verdadera reverencia. Cuando sabemos que el Espíritu Santo está sobre ti, las cosas deben cambiar totalmente. Si el Espíritu Santo no está sobre ti, vas a ser un irreverente donde quiera que te metas. Pero cuando el Espíritu del Señor viene, te toca, te llena y sabes que está contigo, tú vas a responder de una manera reverente delante del Señor. Amén, amén. Así mismo es. Y qué lindo es eso, ¿verdad? Que a veces se ha olvidado en nuestros tiempos, eso precisamente de mantener, guardar esa reverencia, ese respeto, diría yo, ¿no? Ese respeto santo, diría yo, al Señor. Amén. Uh-huh. Pastor Pantoja, ¿qué usted cree acerca de la reverencia? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es su opinión en cuanto al asunto de la distracción y la reverencia? ¿Usted cree que esto sería algo de tradición o es que esto es algo bíblico, ¿no? Ahora mismo me viene a la mente una memoria de una vez, yo apenas estaba comenzando en la vida cristiana y visitamos, éramos jóvenes, bien, mucho más jóvenes, ¿no? Y visitamos una iglesia y éramos un grupo de jóvenes que íbamos a un encuentro con jóvenes de esa iglesia allá en mi país. Y yo no nos dimos cuenta, yo entré con la gorra dentro del templo y parece que dentro de aquella iglesia entrar con una gorra dentro del templo era una irreverencia, una falta de respeto. Y allá salió una hermana muy enojada y me dijo, quítese esa gorra, aquí en el templo no se está con gorra, es una falta de reverencia al Señor. Y bueno, ahora recordando eso, ¿no? A mí me dolió porque realmente no era mi objetivo ser irreverente, no sabía, apenas estaba comenzando los caminos del Señor. Y lo que traigo eso a colación es por la razón de que a veces confundimos qué es la reverencia. Es decir,
Reverencia no es estar vestido de una manera, estar vestido de otra, entrar al templo de una manera o entrar a otra, sino es saber cuáles son las condiciones que Dios establece para tener comunión con su Padre. Por ejemplo, nosotros sabemos que no podemos estar en una audiencia con el Señor si estamos llenos de pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que estar para que pueda haber comunión. Entonces, yo puedo ser irreverente si vengo y no he confesado mis pecados, estoy viviendo una vida alejada del Señor y yo vengo al culto y no estoy en cuenta con el Señor, ya estoy siendo irreverente. Y eso no lo ve nadie, eso es algo muy interior de cada uno. Entonces, y cuando hablamos de la distracción, de la irreverencia en el ámbito de estar haciendo otras cosas dentro del culto, cuando deberíamos estar adorando a Dios, eso habla de algo más profundo, algo más en el interior de las personas. Y ojalá, y yo realmente no tengo nada en contra de las tradiciones. Yo creo que hay tradiciones buenas, pero se convierte en malo cuando las tradiciones sustituye la sincera adoración, sustituye lo que es más importante, lo que la Biblia dice. Porque en ningún momento la Biblia dice que no se puede entrar con gorra dentro del templo. Pero en ese momento esa hermana sustituyó la tradición por es decir, el amor por la tradición. En vez de haberme tratado con amor y haberme enseñado, puso la tradición por encima de eso. Ojalá y la tradición que mantengamos sea la reverencia y no que la reverencia sea por la tradición. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender la reverencia no necesariamente o no está sujeta a una tradición. Si es su tradición ser reverente, qué bueno. Pero usted es reverente por la persona delante de quien usted está, no por las normas establecidas humanas en su congregación, sino por quién es la persona a quien usted está adorando. Yo creo que eso determina la reverencia. Ahí, cuando Moisés se encontró en la zarza con el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y mire, no se trataba del lugar realmente, se trataba de quién estaba en el lugar. Así que la reverencia debe estar sujeta no a la tradición, sino a Dios que está allí en ese lugar. Amén, amén. Me venía a la mente ese pasaje de la zarza ardiendo, porque como bien había dicho nuestro hermano pastor Anderson, es el Espíritu Santo, ¿no? Es lo que pone esa reverencia en nosotros. No es donde estemos, sino delante de quién estamos. Amén. Y yo pienso, como bien había dicho en el caso de Moisés en la zarza ardiendo, quítate el calzado de tus pies porque esto es un lugar santo, porque el que está aquí lo está santificando, que es Dios mismo. Yo me acuerdo de ese pasaje que allá en mi iglesia me lo recalcaban una y otra vez. Habacuc 2:20 decía, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así nos enseñaba, el pastor nos enseñaba así a nosotros. Y con eso, pues entonces ya uno enseguida se callaba. Pero el asunto de la reverencia es que no es menos cierto que donde quiera que Dios esté, hay reverencia. Debe de haber reverencia. La presencia misma del Santísimo, ¿verdad? La presencia misma del Alfa y el Omega, del gran yo soy, aquel que es fuego consumidor, demanda de nosotros reverencia. Y qué lindo fuese que nosotros mostrásemos, ¿verdad?, esa reverencia en los tiempos de adoración. Ahora, recordando como cristianos, no solamente que estamos en la iglesia, ¿no? O sea, en un culto, en un edificio de 4 paredes, pero corporativamente, pero sino también ahora en la pandemia, estamos en nuestros hogares, sí, estamos en la sala, quizás estamos vestidos de una manera menos formal, en chores, es normal, estamos en la casa. Pero el tiempo es el tiempo de Dios y debemos siempre demostrar reverencia y demostrar ese interés, ¿no? Ese respeto al Señor. Y es ahí donde yo veo que muchas veces
en este asunto de la pandemia, pues se ha perdido un poco, ¿no? Se ha perdido un poco, pero no ha sido mi experiencia única. Veo que ustedes también han presenciado lo mismo en mi iglesia. Yo pienso que es algo que viene, es uno de los retos que viene acá con este asunto de la reverencia. Ahora bien, debiera ser, o es parte del ministerio pastoral, que los pastores alertemos a los fieles acerca del peligro de las distracciones y de las irreverencias. Debiera ser esto también parte de la labor pastoral. Sabemos que los pastores, el hecho de ser pastor, el llamado a ser pastor lleva consigo hacer y decir muchas cosas que nadie quiere hacer y decir. Porque si usted quiere que el ser pastor es hacer y decir lo que todo el mundo quiere oír, ese no es el verdadero ministerio pastoral. Los profetas en el Antiguo Testamento eran llamados a hacer y a decir cosas que nadie quería decir, porque se iban a mirar, ¿no?, con mucho favor por parte del pueblo. Pero ¿creen ustedes que parte del ministerio pastoral, en medio de esta pandemia, es recordarle al pueblo, alertar al pueblo del peligro de las distracciones y de las reverencias en los cultos, en los hogares? Hermano Anderson, Pastor Anderson.